Muy bien, buenas noches. Bien, vamos a resumir la lección número 3 en sus principales puntos, que es lo que se vio, y no se va a olvidar quién es ese último mohicano, el Bala Sulam, y por qué aparecieron cuando tenían que aparecer. Bien, resumen de la lección, puntos principales, dice el Raf. Número 1. Los libros de Kabbalah y los libros de Kabbalah son la única conexión entre el mundo espiritual y nuestro mundo. Les cuesta mucho trabajo a los principiantes aceptar esto, entenderlo, alcanzarlo, pero así es. Ya lo veremos más a profundidad. Número 2. Muchos de los libros de Kabbalah fueron escritos y archivados porque el deseo de recibir, el ego, no estaba lo suficientemente desarrollado para la revelación de la sabiduría de la Kabbalah. Número 3. Los escritos del Bala Sulam son los más adecuados, son los más adecuados para el estudio de la sabiduría de la Kabbalah. En nuestra generación, puesto que los compuso para el deseo de recibir que está revelada en esta generación. 4. Las dos composiciones más importantes del Bala Sulam son interpretación del Sulam para el libro del Zohar y el Talmud Eser Sefirot. Los vamos a leer ambos. Los vamos a comprender o a tratar de comprender y alcanzar. El camino es largo. Siguiente. Los escritos del Rabbi Baruch Ashlar, que fue el hijo de Bala Sulam, el Rabash, constituyen un nexo de unión entre nosotros y la cadena de los grandes cabalistas anteriores, que comienza con el mismísimo Abraham y termina con Bala Sulam. Así es. Términos. Descubrimiento de una palma y ocultamiento de dos palmas. Quiere decir que la revelación de la sabiduría de la Kabbalah, en la medida deseada y de acuerdo a ello, su ocultamiento en la medida deseada. Ya lo veremos con mucho cuidado esto. Interpretación del Sulam para el libro del Zohar. La interpretación de Bala Sulam sobre el libro del Zohar que escribió el rabí, que dio el rabí Shimon Bar Yochai. Y el Talmud Eser Sefirot es la interpretación también de Bala Sulam, también a los escritos del Ari. Este libro es importantísimo. Todos son muy importantes, pero en especial este libro es muy importante. Preguntas y respuestas. Le preguntan al Rab, ¿por qué es tan importante para los cabalistas escribir libros de Kabbalah y publicarlos? Y dice el Rab lo siguiente: los libros de Kabbalah son la única conexión entre el mundo material y el mundo espiritual. Repito esto. Los libros de Kabbalah son la única conexión entre el mundo material y el mundo espiritual. Sé que cuesta muchísimo en un principio entender, siquiera creer que esto es así, pero es así
y se va a comprobar en cada uno de ustedes a futuro. Nada más que tienen que ser muy aplicados en el esfuerzo de la sabiduría de la Kabbalah y caminar mucho tiempo para poder entender esto. Mediante estos escritos, dice el Rab, los cabalistas conectan entre el mundo espiritual que alcanzaron y la persona común que vive en nuestro mundo. Siguiente pregunta. Describa 3 características importantes de la interpretación del Sulam para el libro del Zohar que escribió Bala Sulam. 1. Se tradujo del arameo al hebreo. Situación que ya veremos que es bastante complicada. Número 2. Aclaración de las parábolas materiales, pero en su sentido espiritual, de tal modo que no se puedan materializar esas explicaciones. Y esto es verdaderamente muy importante. Y número 3, organización de la escritura, de modo que lo que está escrito en el libro del Zohar actúe sobre nuestra alma de la forma más efectiva. Es decir, la organización y la interpretación de todo lo que se dice ahí es alcanzable. Cuando dicen la forma más efectiva, quiere decir que cada alma que se aplique cuidadosamente y correctamente va a alcanzar la forma más efectiva o va a alcanzar la forma más importante y exacta para caminar su sendero espiritual. Otra pregunta. ¿De qué trata el Talmud Eser Sefirot? Y la respuesta del Bala Sulam es de la aclaración, de la revelación, de la iluminación, de la estructura, es decir, de cómo se conforman los mundos espirituales que debemos seguir alcanzando en nuestro sendero. Esa es la importancia, entre muchas otras cosas, del Talmud Eser Sefirot. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función del Rabash, el hijo del Bala Sulam, en la cadena de los grandes cabalistas? Recuerden que el Rabash fue el último gran cabalista y murió en 1990 y tantos, 91 creo que fue. Y dice el Rab, la conexión entre los grandes cabalistas y la persona común en nuestro mundo y la adaptación del método de la Kabbalah para las almas que se revelan en nuestra generación. Muy bien. Vamos a ver qué nos quiere decir el Rab con una secuencia lógica, que es la sinopsis del desarrollo del curso. Miren ustedes, ¿qué llevamos hasta ahorita? Hemos aprendido que la sabiduría de la Kabbalah es un método. Es un método. Es un método para la revelación del Creador a los seres creados en este mundo. Número 2, aprendimos que para revelar al Creador tenemos que cambiar la intención de con el fin de recibir a con el fin de otorgar. No lo hemos aprendido.
hay que aprenderlo, hay que habilitarse en esto. No es de un día para otro. Aprendimos que en los libros de Kabbalah se esconde una fuerza espiritual especial llamada luz que reforma y que tiene la capacidad de cambiar nuestra intención de con el fin de recibir a con el fin de otorgar. Esta es la secuencia lógica de la sabiduría de la Kabbalah. Esta es la secuencia y la base primordial por la cual se han escrito tantos libros de Kabbalah. Bien. Vamos a entrar en la unidad de estudio número 2 y vamos a principiar con lo que el Rab quiere decir con libre albedrío. Y no solamente el Rab, sino los cabalistas que nos pueden hablar acerca del libre albedrío. Una consideración muy importante que tenemos en confusión cuando entramos a la sabiduría de la Kabbalah. Dice así, acerca de la unidad de estudio libre albedrío. La unidad de estudio que se llama libre albedrío se dedica a uno de los temas más importantes de la sabiduría de la Kabbalah y de la vida de cada persona. Este es el libre albedrío. Y a lo largo de esta unidad, dice el Rab, aclararemos si es cierto que tenemos libertad de elección y si es así, ¿cuál es nuestro libre albedrío? La unidad se divide en tres partes. 1. Recepción y otorgamiento. Es decir, la relación de la persona con su entorno como condición para descubrir al Creador. Número 2. Libre albedrío. La influencia del entorno sobre la persona y la elección del entorno. Número 3. Almas y mundos. Las raíces espirituales de la conexión entre la persona y su entorno. Todos sabemos que estamos totalmente unidos íntimamente con la naturaleza, que estamos unidos todos juntos y que hay ciertas concepciones que vamos a ir pasando o cierta evolución que vamos a ir pasando cuando estamos en el sendero de la Kabbalah. Y esto son las raíces espirituales que vamos a tener con el entorno o el ambiente en el cual nos estamos desarrollando. Bien, los objetivos de esta unidad de estudio son, primero, familiarizarse con el tema del libre albedrío. Número 2, proporcionar un amplio conocimiento de la importancia del entorno sobre el desarrollo espiritual de la persona. Y número 3, dar una explicación preliminar sobre el método de corrección de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah. Número 4,
familiarizarse con otros conceptos básicos de la Kabbalah. Y la última, practicar los conceptos básicos que fueron estudiados en la primera unidad. Bien. En el marco del aprendizaje se aclararán los conceptos de providencia, Torah y preceptos, la naturaleza, otorgamiento, recepción, amor, amor al Creador, el ángel de la muerte, el alma del primer hombre, mundos y rompimiento. ¿Ok? Bueno. Parte A. Recepción y otorgamiento. Lección número 1. Bien y mal en la creación. Recepción y otorgamiento. En esta lección se estudia sobre la sabiduría de la Kabbalah como ciencia. La cuestión también del bien y el mal en la creación. La ley de recepción y la ley de otorgamiento. Globalización y el deber de otorgar. Y pregunta el Rab para empezar, ¿qué hay de nuevo en la ciencia? Una de las experiencias especiales en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah es el encuentro con sus puntos de vista no convencionales. Esta sabiduría sabe sacar conejos de su sombrero que te van a sorprender de nuevo cada vez. En cada tema que se va a abordar, abre nuevas direcciones de pensamiento. Es como vivir, dice el Rab, dentro de una película de Hitchcock. Muchos puntos de inflexión en la trama, solo que el miedo y la ansiedad son reemplazados por alegría y sentido de renovación. Tomen, por ejemplo, el tema de la Kabbalah y la ciencia. Como, entre comillas, cadetes de Kabbalah, que terminaron ya la primera unidad de estudio en el curso. Sus discernimientos durante el estudio serán ciertamente que el enfoque cabalístico está más cerca de la ciencia que de la religión. Pero si preguntamos a una persona que no conoce esta sabiduría, si la Kabbalah es religión o ciencia, sin vacilar te va a decir que es una religión. ¿Está en lo cierto? No, no está en lo cierto. Está totalmente errado. La sabiduría de la Kabbalah es una ciencia. La sabiduría de la Kabbalah es una ciencia. En la práctica, la sabiduría de la Kabbalah es la raíz de todas las ciencias. Sí, de ahí nacen todas las ciencias. Y verán por qué lo digo. Allá adelante se van a dar cuenta. Pero muy adelante. No es sencillo de aquí a un mes o de aquí a un año. Hay que trabajar. Bueno, dice el Rab Bala-Sulam, indica esto en varios de sus artículos, como por ejemplo en el artículo Shalom, que significa la paz. Uno de sus escritos más importantes
describe a la Cábala, y cito, como una investigación científica con carácter experimental sobre el deber de servir al Creador. Se cierran las comillas. Si bien el tema de la investigación, que es el deber de servir al Creador, no es muy popular, por decirlo menos, mucho menos es popular entre los científicos, el formato que aborda la sabiduría de la Kabbalah es extraordinariamente científico. Sí, y conduce a una investigación muy profunda. Pero no es una investigación filosófica profunda. Como dice Bala Sulam, es una investigación de acuerdo a la base experimental que vive cada persona. Bien, en la próxima lección tomaremos conocimiento de la investigación del deber del trabajo del Creador, como lo describe Bala Sulam en La Paz, o en la lección que llama La Paz. Veremos el concepto de trabajo del Creador. ¿Qué significa trabajo del Creador? Es una ley de la naturaleza en todo sentido, y el deber de cumplirla no difiere al deber de cumplir cualquier otra ley. La Kabbalah es una ciencia que investiga la parte oculta de la realidad. Es decir, mientras los científicos investigan al mundo que nos rodea mediante lo que conocemos como los 5 sentidos corporales y dispositivos que amplían la gama de la sensibilidad, en el mundo espiritual o los cabalistas investigan a través de un sentido adicional, de un sentido totalmente espiritual. Este sentido le llamamos masaj o le llamamos pantalla o simplemente lo conocemos como alma. Ese sentido, dice el Rab, es de hecho el deseo de recibir que su corrección lo transforma en el deseo con la intención de otorgar. La pantalla es aquella herramienta, o aquí el Rab le llama sentido adicional, que nos va a permitir transformar nuestro persistente y natural deseo de recibir o ego en el deseo con la intención y la finalidad de otorgar. Y como como decíamos allá, es el fundamento primordial de la sabiduría de la Kabbalah. Entonces, tenemos que profundizar, comprender, alcanzar este asunto de masaj. ¿Qué significa masaj o pantalla? Y para esto vamos a desarrollar el sistema para que se comprenda y se entienda y luego se alcance para hacer que el individuo o el principiante o el estudiante de Kabbalah comience a transformar
sus deseos de recibir o su ego o su egoísmo lo empiece a transformar con la intención y la finalidad de otorgar. Pero hay que entender bien qué es esto de otorgar, qué es esto de masaje, qué es esto de transformación. Y todo ello se basa en la profundidad que vayamos teniendo en la información de la sabiduría de la Kabbalah y luego en la habilidad que tengamos cada uno de nosotros en transformar nuestro ego. Sí, el camino es muy largo. Sobre el carácter científico de la sabiduría de la Kabbalah, dice el Rav Kook, otro gran cabalista, escribió en su libro Tesoros de Raya lo siguiente, cito: así como el hombre necesita acostumbrarse a la naturaleza física y sus fuerzas, de ese modo y más debe y tiene que adaptarse a las leyes de la naturaleza espiritual, que son las que gobiernan toda la realidad y de la que forma parte. Se cierran las comillas. Y en el capítulo La Kabbalah y su esencia, que también lo vamos a leer y a comprender y a alcanzar, en el capítulo La Kabbalah y su esencia escribe Bala Sulam lo siguiente, cito: así como la revelación de la especie animal en este mundo y el orden de su existencia es una sabiduría maravillosa, así la revelación de la abundancia divina en el mundo, la existencia de los peldaños y sus formas de actuar, forman juntos una sabiduría maravillosa, increíblemente más maravillosa que la sabiduría de la física. Cierro comillas. Así pues, dice el Raf, la Kabbalah es entonces la ciencia de la investigación de la realidad espiritual. Punto. La ciencia de la investigación de la realidad espiritual. Y al investigarla, descubrieron que una ley actúa en toda la realidad, la ley del otorgamiento y del amor. Y falta que definamos otorgamiento y definamos amor. Es mucho más profundo de lo que creen. Esa ley interconecta todas las partes de la creación y las activa como un solo cuerpo. De modo que cualquier actividad de una de las partes del cuerpo general afecta al resto de las partes y al cuerpo entero. Y más que nada, las acciones humanas se proyectan sobre todas las partes. Porque las acciones humanas son las más desarrolladas de la creación. De acuerdo a la ley de otorgamiento, dice el Rav, cada uno de nosotros está comprometido a actuar en relación a todos los demás con otorgamiento. Repito esto, de acuerdo a la ley de otorgamiento, cada uno de nosotros está comprometido a actuar en relación a todos los demás con otorgamiento. Es decir, la relación
entre nosotros tiene que basarse siempre en la ley del otorgamiento. Siempre. Y esto va a hacernos preservar el equilibrio correcto entre nosotros y el resto de las partes de la mismísima creación. De modo que sus acciones no afecten al cuerpo general. Este trabajo que significa que la relación entre nosotros debe de basarse siempre en la ley del otorgamiento, se va a denominar en la Kabbalah el trabajo del Creador. Anótenlo, no se les vaya a olvidar nunca. El trabajo del Creador es que nosotros siempre fundemos nuestra relación, la que fuera que sea, en base a la ley del otorgamiento. Este trabajo que cada uno de nosotros debemos realizar y mientras tanto no estamos haciendo, pues el deber de cumplirlo está oculto para nosotros, todavía esto se llama el trabajo del Creador. ¿Por qué está oculto? Ya lo veremos. ¿Por qué se llama trabajo del Creador? También ya lo entenderemos. Bien, es también el trabajo, dice el Rab, que en el artículo que se llama La Paz de Bala Sulam, demuestra que hay que dedicarse a él. De hecho, toda la sabiduría de la Kabbalah es ni más ni menos que una investigación científica del deber de servir al Creador. ¿Y cuál es el deber de servir al Creador? Es el trabajo de otorgamiento hacia el prójimo, hacia los otros. Ese es lo que llamamos el trabajo o de servir al Creador. Nuestra relación debe contener siempre la ley de otorgamiento en todas sus facetas, en todos sus niveles entre nosotros. Esto es servir al Creador y esto es lo que se llama trabajo del Creador. Muy bien. El siguiente se llama el bien, el mal y la creación. Vamos a leerlo y terminando nos vamos a la siguiente grabación para otra ocasión. Dice así, el bien, el mal y la creación. Dice el Rab, si creemos en los fanáticos del fútbol, entonces el creador existe, pero solo los días en que su equipo gana. Cuando pierde, su existencia siempre es cuestionable. Y el Rab dice, desde siempre, la humanidad ha buscado la fórmula de conexión entre la presencia de los eventos buenos y los malos y la existencia de la fuerza superior, o al menos algún tipo de orden o justicia que determine claramente cuándo recibirán una recompensa y cuándo un castigo.
Y en eso nos devanamos los sesos pensando en este tipo de situación. Por naturaleza, dice el Raf, deseamos saber que existe un determinado orden y buscamos una respuesta clara a la pregunta ¿por qué ocurren episodios buenos junto a episodios malos? Y nos volvemos a devanar el cerebro y nunca encontramos los porqués. No encontramos tal orden. La persona que observa la realidad con ojo crítico descubre dos fenómenos contrapuestos. Ojo aquí. El primero apunta a que la naturaleza es buena y toda ella está dirigida en un orden perfecto e impresionante. Tomemos, por ejemplo, dice el Rab, la maravilla de la creación de la vida. De una diminuta célula, dice el Rab, se forma un cuerpo que contiene billones de células que componen cientos de sistemas sumamente sofisticados y todos ellos trabajan en perfecta armonía para la existencia del feto. Esto es maravilloso. Todo aquel que investigue los caminos del desarrollo del cuerpo, que comienza con una sola célula solitaria y termina en el nacimiento, va a admirar seguramente la disposición ejemplar en la que el cuerpo se desarrolla, de acuerdo a un plan claramente definido de antemano que prevé todas las necesidades del feto y finalmente pone al recién nacido en brazos de los amantes padres 9 meses después. Sin embargo, después de que la joyita crece y madura, es como que le botaran sin piedad a una guerra de supervivencia en un mundo desordenado e injusto. Y parece que no existe ley alguna. Hemos llegado a tal grado que cada uno llega a construir su éxito sobre la destrucción de otro. Hemos llegado a tal nivel que los malos gozan y la buena gente es pisoteada por ellos. Así vemos la percepción, así percibimos que sucede esto. Y a lo largo de la historia, dice el Rab, se dieron distintas explicaciones sobre la inaceptable diferencia que existe entre la buena providencia de la naturaleza durante las primeras etapas del desarrollo humano y luego la tremenda batalla por la supervivencia cuando vamos creciendo. En cada, bájale por favor, en cada generación, los seres humanos trataron de comprender, haciéndose una pregunta verdaderamente emproblemada. ¿Cómo puede ser que del Creador, que es todo bondad, sale el mal que estoy percibiendo? Es decir, el Creador puede sacar de sí mismo solo lo que hay en él. Y si es absolutamente bueno, entonces no existe en él ningún mal. Entonces hay quien solucionó el problema este que se presenta aquí mediante la división del trabajo.
entre dos autoridades. Un creador que es bueno, responsable, y otro creador es el responsable de lo malo. Dios crea el bien y lo sostiene. ¿Y quién? Y el bien, el diablo, que crea el mal y lo sostiene. Y están quienes perfeccionaron el método y designaron una fuerza superior para cada acción. Una fuerza responsable de la riqueza, la segunda de la belleza, la tercera de los alimentos y otras fuerzas de la muerte, la mentira y así sucesivamente. Si acaso lo dudan, el mejor ejemplo lo tenemos en la mitología griega. Así pues, mientras que la familiaridad de la gente con el mundo circundante era limitada, pues se podía vivir pensando que existe un dueño único que administra todas las cuestiones. Pero a medida de que la ciencia se va desarrollando, pues se fue aclarando que la creación funciona como un solo cuerpo, conforme al único programa que conecta a todas las partes juntas como una sola entidad. Y el argumento de que la creación es dirigida por más de una fuerza, pues ha venido perdiendo validez. Entonces surge una nueva explicación. Se despertó la necesidad de una nueva explicación a la contradicción entre el bien y el mal. Y no tardó en llegar dicha explicación. El reconocimiento de que la creación actúa como un solo cuerpo llevó a la gente a deducir que esa fuerza única que dio origen a la creación es ciertamente el bien absoluto y con mucha sabiduría creó al mundo. Pero precisamente a causa de su grandeza, esta fuerza considera a nuestro mundo como algo falto de valor y no tiene interés en manejar nuestros asuntos mezquinos. Por lo tanto, nos ha dejado en paz y cada uno hace lo que le viene en gana. De aquí proviene la causa de todos los males del mundo. Toda esta visión la desarrolla el alemán Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, dice el Raf. Sin embargo, a pesar de todas las explicaciones sobre la contrariedad entre el bien y el mal, el mundo sigue obrando como de costumbre. Así como lo dice Bala Sulam en el artículo de La Paz, que cito, y esta grande y terrible brecha entre bien y el mal, no solo no la repararemos, sino por el contrario, se irá ampliando ante nuestros ojos como un terrible abismo, sin ver ni esperar encontrar una salida o refugio de él. ¿No me creen? ¿No le creen a Bala Sulam? Chequen cómo anda el mundo ahora. Chequenlo como andaba hace 50 años, hace 100, hace 150 años. Chequenlo. El abismo se expande, dice el Raf, porque estamos buscando la solución lejos de nosotros, cuando se halla debajo de nuestra nariz. La estamos buscando afuera de nosotros. Debemos intentar resolver la contradicción entre el bien y el mal,
comprendiendo la naturaleza de la providencia. Tenemos que entender que la raíz del problema, dice el Rab, está en nosotros, en nuestra naturaleza. Y por tanto ahí mismo está la solución. El problema no está en el supervisor. La causa del enorme abismo entre el bien y el mal es la naturaleza interior del hombre. Y allí también se encuentra la corrección de esa enorme disparidad. Bien, aquí el Rab, como siempre, nos pone a prueba con una cuestión. Dice así: ¿cuál es la diferencia principal entre los diferentes enfoques para resolver la pregunta del bien y el mal en la creación y el enfoque de la sabiduría de la Kabbalah sobre este tema? ¿Hay alguna solución? Sí, sí, muy clara la solución. Pero eso lo platicaremos en la próxima ocasión. Bien. La siguiente va a ser la regla inflexible, donde platicaremos lo que les acabo de mencionar, entre otras cosas. Bueno, muchas gracias y nos vemos para la siguiente grabación. Suerte.